Jorge Pérez, director de La Tiricia, la película mexicana, ganadora de 2 Arieles por sus actuaciones, estrena este fin de semana. Gracias por estar en el Universal TV. Jorge, ¿es más fácil, es tu segunda película, es más fácil dirigir, hacer una segunda película? Pues es relativamente difícil, pero yo creo que es más difícil hacer la primera. No, la gente no te conoce, no sabe qué vas a hacer, únicamente tienen referencias de tu trabajo, ya sea en cortometrajes o en televisión, lo que yo había hecho. Inclusive me cuentan que cuando seleccionaron mi película para la ópera prima, muchos de los jurados del comité desconfiaban porque no conocían mi trabajo. Ya a partir de que hago la segunda, teniendo el precedente de Espiral, no fue tan complicado. Sí cuesta trabajo, compites con mucha gente que quiere hacer cine, pero para mí no fue demasiado difícil. Creo que lo que se me dificultó fue abrir las puertas y ya entrar, ya no fue tan complicado. Hablemos del tema de La Tiricia. ¿Por qué surge en ti esta necesidad como de mostrar algo enfocado netamente en la tristeza esta vez? ¿Y qué significa la tristeza en tu vida como creador, como artista también? El tema va creciendo poco a poco por detalles, ¿no? En Espiral tenía yo un personaje, Macario, que es el que se va y se finge muerto, que en su biografía escribía que estaba enfermo de tiricia, y después el paisaje junto con el fotógrafo lo veíamos y el fotógrafo me decía, deberíamos de hacer una película aquí. Entonces fui uniendo esos elementos, unido a otra situación que veía yo muy común en la Mixteca, que eran mujeres con niños muy pequeños, viejos con niños muy pequeños, y preguntaba por sus padres y me decían, o sus madres, y me decían, el papá se fue a Estados Unidos y la mamá se consiguió otra pareja y al niño lo dejaron, ¿no? Y esa situación se me hizo muy triste, y empecé a pensar en la figura de la maternidad como tal, y efectivamente llego a la conclusión que una madre es primero que nada una mujer que tiene una necesidad tanto física, biológica y de poder desarrollar una familia. Entonces, hacer ese sacrificio de separarse de su hijo se me hacía la cosa más triste para poder intentar llegar hacia la felicidad. Ya con el paso del tiempo, sigo pensando que la tristeza es tan válida como la alegría, nada más que la despreciamos. Se me hace que yo creo que no debería de ser así. Tan válidas son unas lágrimas como unas carcajadas. Cuando en la medida que nosotros aceptemos más nuestra tristeza, creo que tenemos mayores posibilidades de ser felices. Pero en una época como la que nos está tocando vivir, donde las lágrimas son obligatorias, porque todos los días estás viendo algo que demuestra cierta miseria y humana, ¿no? Que es todavía más terrible. Por eso uno se obliga a sonreír. Sí, pero el cine lo que te hace es olvidarte que estás viviendo en un problema por hora y media. Yo lo que hago es recordarte que no puedes salir de esa tristeza, que de la tristeza se sale actuando, saliendo del cine y poniéndote a ejercer o a actuar o a hacer otro tipo de cosas que normalmente hacemos en la vida diaria. En la película está reflejada con una analogía, ¿no? La madre que abandona al hijo como el Estado, la religión y la autoridad que abandona a los habitantes. Yo así me siento en México, abandonado por la iglesia, abandonado por los políticos y abandonado por la autoridad. ¿Quién me sostiene? Yo lo que pienso, y lo dejo más o menos reflejado en la película, es que nosotros mismos somos los que debemos de sostenernos y salir de este bache en el cual estamos sumergidos. Y sin embargo, digamos, esa es la intención, pero sin embargo, en La Tiricia, pero también en tu primera película, se percibe como que los personajes siempre quedan con una frustración. La mayoría de ellos. O pero una soledad o una tristeza. La mayoría de ellos, en las 2 películas apuesto hacia los jóvenes, y yo creo que lo que debemos de empezar a trabajar ahora que soy más viejo, es intentar quitarnos de la cabeza ese dicho que dice que nadie aprende a través de las experiencias de los demás. En la medida que los jóvenes entiendan que nosotros ya vivimos ese futuro que ellos están esperando y que está lleno a veces de fracasos o de errores, van a tener mayores posibilidades de crear una mejor sociedad. Yo le apuesto a eso. Jorge, La Tiricia es una película un poco más contemplativa de los trabajos que habías hecho, y esto no significa que sea una película aburrida, porque por supuesto tiene cierta connotación como de negatividad, pero no es así, es una película supremamente interesante, pero sí es más contemplativa. ¿Por qué la hiciste así? Y si crees que esta es una manera de competir con Hollywood, por ejemplo. Con Hollywood únicamente se compite con dinero.
no con estilos cinematográficos, ¿no? Lo que nos avasalla de la industria hollywoodense es la cantidad de dinero con la cual nos están bombardeando a través de la publicidad. En todos lados ves espectaculares de una película, anuncios, o sea, la publicidad a veces se hace desde un año antes, y contra eso no hay cine mexicano o presupuesto de película mexicana que lo aguante. Hacer esta película con este estilo y de esta manera, que es básicamente sin diálogos también, fue una especie de reto personal. Yo en Espiral trataba más bien de aplicar los elementos que aprendí en el cine, ¿no? El corte, el plano contra plano, una dinámica que fuera más directa y que entendiera más rápidamente el espectador. En La Tiricia lo que intenté es hacer un acercamiento a la vida de provincia. Y en la vida de provincia, un señor sale temprano a las 6 de la mañana, se compra su refresco, va a cuidar los chivos, está 4 o 5 horas sentados cuidando a los animales sin decir una palabra, se toma su refresco, no dice una palabra todo el día hasta en la noche que llega con la familia, les dice buenas noches, vamos a cenar, rezan y se acuestan. Era acercarme a esa dinámica y a esa forma de vivir en la provincia. Apúrate antes de que se despierte. Mañana llega Carmelo y no me puedo quedar con él. Hazme el favor de cuidármelo unos días. No me chingues, mujer. Yo ya tengo todas las responsabilidades que me tocan. No puedo con una más. Cuando se vaya Carmelo, regreso por él. Ni creas que te lo voy a dejar para siempre. Ni para siempre ni para ahorita. Dime qué chingados voy a hacer con un chamaco más. No tengo ganas ni voluntad para suplicarte, Silvestre. Ahí te lo dejo. Mañana 28 de agosto se estrena en Cineteca Nacional, Cinemanía, el Cinema IFAL, Cine Tonalá, la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario y Casa del Cine.